Hola amigos, ¿cómo están? Aquí les traigo un nuevo video de Rollercoin. En este caso se trata de cómo crear un minero. Ya les había prometido que iba a traer este video, no había tenido tanto tiempo porque en verdad quería traerles algo que pues fuera pues, relativamente fácil, pero pues tampoco tan sencillo, porque por ejemplo si Rollercoin llegara a hacer otra vez, y que seguramente lo va a volver a hacer, algún tipo de concurso de mineros de arte, pues lo que uno querrá hacer es hacer un minero pues que sea bonito, o sea, que sea atractivo, porque por ejemplo si haces uno súper sencillo, pues lo más probable es que no lo elijan. Entonces, pues miren, pueden entrar al blog y buscar aquí está el blog, aquí, o sea, le dan en la barra de las tres rayas y aquí le dan en blog, y pues hace mucho tiempo subieron de cómo crear un minero. En este caso pues yo le enseñaré cómo hacer el de 58 por 25, aunque también hay por 29 por 20. El chico a lo mejor lo haga en otro video, pensaba en pero siento que el video ya va a ser muy largo. Además de que pues siento que con menos espacio pues se pueden lograr cosas diferentes. Aquí hay una serie de instrucciones para ir empezando creando uno, ¿verdad? Este es súper sencillo, pero yo quería traerles algo más complicado, pero que también si eres nuevo pues que también puedas entenderlo, ¿no? Así que pues en este caso para crear el minero yo usé el programa de Asprite. Aquí está el menú que vamos a hacer, miren, se llama Asprite. Entonces ustedes pueden conseguirlo ahí por internet, hay videos de cómo descargarlo y comprarlo. Entonces pues pasemos, miren, este va a ser el minero que vamos a hacer. Realmente pues no está sencillo, pero pues creo que para los fines didácticos está súper bien. Como podemos ver, pues incluso podría estar dentro de Rollercoin. Así que pues les voy a enseñar paso a paso cómo es que se hace. Obviamente pues yo quería traerles algo diferente, entonces primero hice el minero para irles explicando cómo se hace. Bien, miren, aquí hay dos formas de crearlo: darle en File y crear un nuevo archivo, pero a mí me gusta darle aquí New File, o sea, aquí ya directo. Esto que son letras son proyectos que ya he hecho, entonces estos de aquí de izquierda, entonces esto no le pongo tanta atención. Entonces le vamos a dar en New File y como vemos en el blog, 58 por 25 para hacer un minero de dos celdas. Entonces aquí le ponemos 58 por 25, en el color pues yo lo dejo en RGBA, y el fondo recuerden que tiene que ser transparente. Yo aquí pues esto no lo muevo, le quito esto y pues le vamos a dar OK. Entonces miren, vamos a tener un lienzo en blanco, así va a estar. Entonces vamos a ir por pasos cómo es que yo hice este minero. Bien, veamos, miren. Yo hice primero el fondo, pero bueno, tengo el fondo y el marco. Yo lo que les recomiendo es hacer el marco para luego rellenar el fondo, aunque el fondo lo dejé pues, déjenles explico bien, miren. Aquí esta capa la vamos a llamar fondo. En este caso, pues para el fondo, veamos, miren, voy a tomar el mismo color, vamos a ir haciéndolo desde cero el minero. Y le van a dar aquí a la herramienta que es como de una gota. Esta de herramienta lo que hace es llenar todo lo que esté pues al alcance de la gota, ¿no? Miren, aquí podemos ver. Ya, bueno, pero pues ya tenemos nuestro fondo. El siguiente será crear otra nueva capa. Le damos clic derecho y le vamos a dar New Layer. Recuerden siempre estar atento en qué capa está. Capa de fondo. Ahora vamos a crear la capa. Vamos a ponerle nombre para no perdernos. De marco de minero. Entonces ya tenemos el marco de minero. Recuerden, estamos en la capa. Yo les recomiendo que si van a usar negro, no usen el negro que está de base de aquí, porque va a resaltar ante todos los colores. Lo ideal pues sería, no sé, bajarle un poco, o no sé, imaginemos poner un morado y ponerlo pues un poco fuerte, pero pues al ser un color bastante fuerte pues no se va a notar demasiado. Bien, miren, vayamos a una esquina, a la esquina de la izquierda de abajo. Vamos a dejar este cuadro en blanco y nos vamos a pasar a la derecha arriba, hacia aquí. Perdón, me equivoqué. Vamos a hacer como una especie de diagonal, miren, 1, 2, 3, o sea, recuerden, 3 píxeles aquí, vamos al otro lado. Esta es la manera más fácil que yo pues considero, es que son nuevos. A la derecha otros 3, ahora vamos arriba a la derecha, dejamos el espacio aquí en blanco y hacemos igual una diagonal en 3, miren, 3 píxeles y veamos otra vez 3 píxeles. Yo sé que el video puede ser algo bastante largo, pero a lo mejor les sirve para crear su minero. Bien, ahora hay que pues juntar todo. Yo uso esta herramienta, la que dice Line Tool. La herramienta pues lo que hace es, miren, pueden hacer líneas derechas y muy largas, miren. Ahí está una línea,
Si usaran el lápiz, pues el lápiz les puede hacer líneas bastante curvas, pero esa no es la idea de lo que estamos buscando. Recuerden activar el Pixel Perfect, porque por ejemplo si lo desactivan la línea, pues como que se ve bastante no tan bien. Lo ideal sería tener pues el Pixel Perfect, pero vamos a usar la línea pues la herramienta de la línea, y vamos a juntar este con este. Ustedes lo pueden ir viendo, vamos a ir juntando. Entonces la idea es que les quede algo así. Ya vieron, ya va quedando un poco el minero, pero ahora le vamos a agregar profundidad. ¿Cómo se hace eso? Bueno, lo que yo he visto que pues Rollercoin ha hecho y algunos creadores, miren, en este pixel vamos a dejar un espacio de 2 y luego empezando este pixel otro espacio de 2. Ahí tenemos la profundidad. Lo mismo de este lado, dejamos 2 píxeles, 1, 2, y de aquí igual 1, 2. Los unimos, listo. Ahora vamos a juntarlo. Listo, juntamos y ya tenemos pues nuestro marco del minero. Esto nos va a servir para referencia pues para las dimensiones de los ventiladores. Pero bien, ahora lo que yo hago es irme al fondo y con recuerden, estamos ahora en la capa de fondo, borrar el color café, porque lo que queremos es que el transparente pues salga, o sea que se vea, o sea que cuando lo pongamos en Rollercoin o si es que lo llegaran a elegir, pues se vea el fondo. Entonces, listo, vamos y bien. Así va dando nuestro minero, va bastante bien, ¿verdad? Ya tenemos pues el fondo de base para el color y el marco. Les voy a ir explicando un poco más de acá, miren. Mi idea de cuando yo creé este minero era crear algo como con estilo de lava. Entonces, como podemos ver, van siendo diferentes capas. Lo que hice pues fue ir agregando como esta textura de las grietas, un color café más fuerte, agregar la lava, pero pues la lava así sencilla se ve bastante pues feo y normal. Así que le agregamos los detalles en amarillo de que es una lava más incandescente, más potente, y pues un poquito de naranja pues para rellenar y que pues se vea más natural. Y pues ya, eso es lo que vamos a hacer antes de pasar a los ventiladores. Entonces, ¿cómo es que pues logré ese efecto de lava? Bien, aquí está el que yo tengo hecho y el que estamos haciendo. Bien, ahora pues vamos a pasar al siguiente, que sería aquí, miren. Vamos a hacer ahora otra capa y la vamos a llamar, ¿qué le pondremos? Vamos a ponerle como el otro café fuerte, pero podemos ponerle piedra, así por así decirlo. Entonces bien, vamos al café fuerte, que es esto. Bien, voy a tomar la muestra de aquí y nos vamos al minero que estamos haciendo. Lo que pueden hacer para encontrar un color es, por ejemplo, aquí tenemos una línea de arco iris. En este caso pues acá arriba tenemos más muestras y lo que pueden hacer es ir buscando un color que les guste acá, abajo a la izquierda. Aquí pueden ver que puedo estar buscando diferentes tonalidades y pues yo en este caso pues lo que hice pues fue buscar un café fuerte, pero en este caso pues para términos más prácticos voy a tomar una muestra pues del minero original. Ya les mostré cómo se puede conseguir. Así que pues bien, tenemos esto y lo que hice pues fue empezar haciendo pues líneas bastante básicas. Bien, a estas líneas básicas lo que voy a hacer pues ahora es ponerles un poco más de grosor. Esto no tiene que ser perfecto, pero yo les recomiendo que sea pegado a las líneas base que estamos haciendo. Recuerden pues que sea, no sé, algo bastante pegado y luego dejemos así un espacio, así como podemos ver que es como uno sí, uno no, y pues esto le va a dar un efecto mucho más natural y más bonito y pues más asemejado pues a una piedra como volcánica, ¿no? Por así decirlo. Bueno, miren, esto es lo que he logrado conseguir. No es es un poco parecido, pero pues la idea es conseguir algo diferente pero similar. Entonces creo que está bastante bien. Entonces pasemos a la siguiente pues capa. Veamos, miren, que sería el naranja. Vamos a crear la nueva capa. Recuerden siempre estar al tanto de las capas. Entonces vamos a ponerle pues naranja lava. Bien, recuerden, aquí tenemos un color base. Lo que pueden hacer es pues buscar una tonalidad que les guste y pues aquí eligen. Yo en este caso pues tomaré una muestra de pues el minero original. Es un naranja un poco más opaco.
Lo que hice para esto es ponerme en el lápiz, igual hacerlo manualmente, pero aquí podemos cambiar el tamaño del píxel. Miren, podemos hacer un píxel grande, uno más mediano. En este caso yo usé uno de 2 píxeles, entonces pues miren, como podemos ver son varias líneas semejando pues que escurre lava, ¿verdad? Entonces vamos a hacer algo parecido a eso. Bien, acabamos de crear pues la capa de la lava, por así decirlo, la naranja. Veamos que pues se asemeja, estamos bastante bien. Recuerden que esto es con fines educativos, a lo mejor puede que este quede un poquito mejor, pero pues la idea es que ustedes aprendan a ser mineros más creativos. Por lo que les he estado mostrando, pues he estado haciendo como una textura, o sea, ustedes pueden cambiar, no sé, si les gusta la textura de algún paisaje, por ejemplo, puede ser de algún tipo de árbol, algún tipo de flor. Entonces recuerden, este es un minero sencillo, yo me basé pues técnicamente en hacer una ambientación como de lava, entonces lo que buscaba era una textura así. Así que pues continuemos con el video, veamos, lo que sigue será agregar los detalles en amarillo. Recuerden, clic derecho, New Layer, y vamos a recuerden ponerse en la capa que esté en blanco y vamos a ponerle amarillo lava para pues identificarlo más rápido. Bien, estamos en la capa y pues lo que voy a hacer, pueden incluso tomar este mismo amarillo que está de base, pero pues igual me voy a guiar por, creo que incluso usé el amarillo de base. Bueno, ya lo tenemos y pues vamos a ir agregando esos detallitos. Esto no tiene que ser pues perfecto, recuerden bajar otra vez a píxel de 1 y la idea es que pues el amarillo esté en los bordes de lo naranja, así que pues empecemos a hacerlo. Listo, tenemos el amarillo. Como podemos ver, pues agregué una buena cantidad de amarillo, algo para que pues en ciertas partes no se vea que esté pues tan naranja, por así decirlo. Entonces hay una buena cantidad. Entonces sigamos continuemos, veamos. Miren, lo que sigue es agregar pues como un color intermedio, que sería el naranja, que le da un poco más de textura de lava. Entonces recuerden, vamos a crear una nueva capa, New Layer, clic derecho para crear la nueva capa. Para cambiar el nombre es doble clic en el, pues en donde dice Layer 1 y pues borramos aquí. Vamos a ponerle naranja claro lava. Bien, igual como les comento, pueden darle aquí un color base y ustedes pueden ir buscando una tonalidad que a ustedes les guste. Recuerden que aquí pueden cambiar en esta barra. Entonces aquí por ejemplo seleccionamos un naranja y le ponemos uno más claro, por así. Pero pues yo voy a tomar el de base pues para ser más fiel a la recreación del minero. Entonces naranja claro y tomamos la muestra. Bien, ahora pues igual vamos a tratar de rellenar que esté súper pegado al amarillo. Y recuerden pues no dejar tanto espacio en naranja así oscuro para darle pues un look más natural. O sea que pues el arte pues se vea bien. Recuerden que lo que buscamos en Rollercoin es ser bastante fiel pues al arte y que pues el minero sea bastante homogéneo, ¿no? En ese sentido. Así que pues nos vemos ahorita. Bien amigos, miren, como podemos ver ya terminé de aplicar pues esta capa de naranja claro. Podemos ver que pues el minero ya tomó un look bastante diferente a comparación del principio. Esto ya parece un poco más de lava. Por ejemplo, en el fondo, en el café claro, pues en nuestras capas del principio podemos agregarle un poco más de detalle. Pero yo siento en lo personal que para hacer algo sencillo y para alguien que está empezando pues es bastante bien. Recuerden que el minero pues estaba buscando algo no tan sencillo. O sea, sí sencillo, o sea, tiene algo de dos cosas. O sea, que sea sencillo para alguien que está empezando, pero que a la vez pues luzca un efecto pues bastante complicado, ¿no? La idea es que pues el minero destaque si es en una competencia. Entonces esa es la idea. Como podemos ver, pues por así decirlo, técnicamente pues ya está terminado
el minero de base. Realmente se ve bastante bien, ¿no? Incluso esto podría ser un minero si le agregáramos pues animación a la lava, pero la idea no es hacer animación a la lava porque eso es más, bueno, en lo personal siento que es un poco más complicado. Lo ideal sería agregar unos ventiladores para que parezca un minero. Entonces creamos nueva capa y vamos a ponerle ventilador. Entonces aquí está una nueva capa, regresemos al original y podemos ver que en el ventilador, miren, así se ve. De hecho elegí unos colores que no o sea, que fueran utilizados en el mismo minero para pues hacerlo un poco más homogéneo, porque intenté con otros colores pero sentía que resaltaban demasiado. Entonces yo creo que así está muy bien. Les voy a enseñar cómo hacer pues los círculos con algunas herramientas. Recuerden, nos ponemos en la capa de ventilador y aquí tenemos la herramienta que dice Rectangle Tool, pero si le dan clic, miren, tenemos varias opciones de herramienta. Podemos crear un rectángulo sin relleno, un rectángulo con relleno, un círculo sin relleno u óvalo, o que un círculo u óvalo con relleno. Recuerden que puede ser cuadrado o rectángulo. Aquí vamos a tomar el círculo con relleno, perdón, sin relleno. Miren, ustedes dejan presionado el botón y podemos ver que se pueden crear pues la figura, ¿no? Vamos a poner en blanco todo y vamos a dejar pues nada más el fondo y el marco para guiarnos. Entonces, y vamos a poner la capa de ventilador y mostrarles cómo es que pues se hace esto. A ver, no sé por qué no me está dejando. Ventilador y... Bien, estamos en la capa de ventilador. Bueno, lo que yo tenía planeado pues es ir ocultando. Aquí en este ojito podemos ocultar las capas, como podemos ver pues no se borran. Pero lo que yo quiero quitarlo, bueno, yo busco quitarlo porque pues no me deja ver bien la figura que voy a hacer. Recuerden, aquí podemos hacer nuestra figura. Si queremos hacerla perfecta, recuerden aquí pues por así decirlo el comando es dejar el shift del teclado presionado. Miren, esto nos permite hacer un círculo perfecto. Y esa es la idea, hacer un círculo perfecto. Lo podemos hacer manualmente, pero es mucho más tardado. Creo que lo ideal pues sería así, hacer el círculo perfecto. Perdón, vamos a la capa de ventilador. Estamos en la capa de ventilador. Y creo que vamos a dejar nada más activa la de ventilador. Aquí ya bloqueé el fondo y el marco y pues estamos trabajando en la capa de ventilador. Bien. Esto va a ser con fines así, les voy a mostrar cómo se hace y pueden elegir el tamaño que ustedes quieran cuando vayan a crear un minero. Así fue como yo lo hice, pero pues bien, esto va a ser demostrativo, ya después voy a pegar los mineros, el ventilador de aquí, pero miren, lo que yo es hacer pues algo que me gustara. Yo busqué un ventilador bastante grande, puede ser más pequeño de este tamaño, pero yo busqué algo así. Entonces la idea ahora es cambiarnos al lápiz y buscar el centro de este pues círculo, por así decirlo. Como podemos ver, pues es complicado encontrar el centro porque no es tan simétrico. Entonces lo ideal es de crear un cuadrado así. Como podemos ver, ocupa pues el centro de aquí. O sea, estos dos sería el centro, estos dos sería el centro. Y así está bien. Entonces ya tenemos el centro del ventilador. Lo que yo les recomiendo es hacer esto. Yo sé que hay más tipos de ventiladores, pero este es a mi estilo. Entonces bien, ya tenemos pues por así decirlo la base de nuestro ventilador. Lo que yo hago es, por ejemplo, ahora separarlo en 4. Se puede separar en más, pero pues a mí me gustaría separarlo así. Podemos separarlo de esta manera. Miren, aquí lo podemos separar en 4 así, como podemos ver. Esto le da un look diferente. O sea, ustedes pueden buscar, sean creativos y busquen darle pues diferentes formas al ventilador, por así decirlo. Miren, aquí podemos ver que pues traté de hacer una X y pues aquí pues sería el color, ¿verdad? Esto va a ser, perdón, miren, aquí pues sería el color. Estos no son los colores originales, pero miren, es como para fines demostrativos. Como podemos ver, aquí podemos poner diferentes colores. Recuerden, pueden ustedes separarlo de diferentes maneras. O sea, por ejemplo, aquí les va otra manera que no sea pues así, o sea, puede ser igual en línea recta. Miren, aquí podemos ver otro, aquí otro y aquí otro. Está bastante bien, ¿no? Me gusta también esta manera. Y pues también se puede hacer de más creativo. Por ejemplo, 1, 2,
3 píxeles y luego a la derecha, no sé, así. O sea, esto ya es una forma diferente. Yo lo he visto en diferentes mineros que creó la comunidad. Se puede aplicar, pero siento que eso es un poco más complejo, darle una forma diferente, porque pues ya requieres un poco más de pues de habilidad, ¿no? Como artista. Como podemos ver, pues miren, tenemos una forma diferente. Entonces ustedes ahí pueden elegir pues la forma que ustedes quieran. Yo les mostré algunas 3. Recuerden que no fuerzas tiene que ser pues técnicamente así. O sea, la forma de un círculo también puede ser, no sé, imaginen que estén creando un minero, que las figuras pues lo ideal sería crear, no sé, un ventilador cuadrado, como en el minero que yo creé del Mictla. Ese tiene unos ventiladores cuadrados y por ejemplo aquí está y pues por aquí pasa el color, ¿no? Pero ustedes, esa es la idea, que sean creativos a la hora de crear mineros. Por ejemplo, esta figura me gustó, entonces lo consideraré para otros mineros. Entonces bien, así es como se crea pues el minero. Vayamos al minero original, vamos a ver el ventilador. Estamos en la capa 1, vamos a ver, y esto es lo que estamos buscando, el ventilador. Lo voy a copiar, lo voy a copiar y lo voy a pegar. Y les voy a ir mostrando cómo es que se hace, pues cómo es que yo hice esto. Bien. Y vamos a pegar, aquí está. Bien, lo que yo hice para este minero, vamos a poner pues todo en blanco. Bien, ya tenemos pues ventilador así en blanco. Lo que yo hice pues fue buscar el centro. Bien, este centro pues el punto verde. Busqué un color que no resaltara tanto ante los demás, pero que a la vez destacara. Entonces es el centro y pues le puse unos bordecitos acá, o sea, en cada lado del centro para darle un look diferente, ¿no? O sea, que no sea tan sencillo, o sea, que no solo sea el puntito. Y entonces eso fue lo que hice. Bien, ahora lo que usé fue usar pues la paleta de colores que pues estuve usando en todo este momento. Como podemos ver, tenemos diferentes naranjas y cafés. Entonces lo que hice pues fue ir creando pues las aspas. Lo que hice pues fue tomar por ejemplo este color y aquí hice una aspa. Aquí empezamos una aspa, luego nos pasamos al naranja un poco más fuerte y creamos otra aspa. Ahorita lo rellenamos eso, café, y pues creamos otra aspa. Y recuerden que esto se ve un poco pues opacado, pero recuerden que tenemos más capas de lava, entonces va a resaltar, miren, como podemos ver aquí. Y pues sigamos creando la aspa, aquí está. Ahora lo que vamos a hacer es pues rellenar, ¿verdad? Rellenamos, aquí con tomamos una muestra, rellenamos. Yo sé que con el teclado se puede hacer mucho más rápido esto de cambiar herramientas, pero pues no estoy tan acostumbrado a eso. Entonces además que me gusta que se pueda ver un poco más en la pantalla para esto que estamos haciendo. Y bien, ya podemos ver, ya tenemos la base pues de nuestro ventilador y los colores. O sea, yo cuando voy creando un minero, en cuanto hago la figura me gusta ir agregándole el color pues para ir viendo cómo se queda y pues qué cambio puedo hacerles. Bien, recuerden que en Rollercoin existe, bueno, lo que yo me gusta hacer es agregarle sombra a todo, por así decirlo. O sea, obviamente si le agregas sombra pues no se ve el color tan plano, o sea, no se ve tan sencillo, se ve un poco más sofisticado y como más real. Miren, como podemos ver aquí está con sombra y acá a la derecha está sin sombra, entonces como podemos ver la diferencia se nota. Lo que yo hice para buscar sombra es, por ejemplo, yo elegí, tomemos muestra de este color y lo que hice pues fue aquí en la izquierda, o sea, cuando ustedes toman muestra se va cambiando aquí abajo a la izquierda. Por ejemplo, estamos en el naranja claro y lo que yo hice pues fue buscar una muestra un poco más oscura. Miren, como podemos ver hasta abajo a la izquierda se puede ir viendo donde está pues el gotero, qué color es el que va a quedar final. Y pues por ejemplo yo tomo pues un café más oscuro, ahí está. Si ustedes quieren agregar ese color a la paleta le dan en que dice Add Foreground, que es como este icono rojo, y miren, como podemos ver se va agregando. Pero pues miren, pues aquí yo voy a tomar, es lo que yo hice para agregar esto. Vamos a tomar esto para ser más fiel al original. Así es como yo lo hice, escogí el color naranja y busqué uno más oscuro. Recuerden que no sea un color tan oscuro, o sea, que realmente pues se distinga, pero que a la vez se sienta como el mismo color. Miren, como podemos ver, así es como va quedando. Lo mismo para el amarillo, escojo el amarillo y busco un color más opaco. Vamos a tomar la muestra, miren, aquí podemos agregarlo y como podemos ver es casi igual que la muestra. Entonces
está súper bien. Recuerden, esto solo aplica para el contorno. Recuerden que cuando estén rellenando sombras o creando figuras, no lo completen. O sea, como podemos ver, yo no estoy completando, o sea, no llenen los píxeles así, miren, como lo estoy haciendo. O sea, que se vea así pegado, porque eso le da un toque bastante diferente y no lo hace notar tan natural. O sea, la idea pues es simplificar las sombras y que se vea un poco mejor. Entonces recuerden, no hagan eso de, por ejemplo, aquí no debería haber un píxel, aquí tampoco debería haber un píxel. O sea, lo que son las esquinas no agreguen píxeles porque realmente no se ve bien. A lo mejor para algunos casos sí se ve bastante bien, pero en este caso, miren, por ejemplo, se ve súper gruesa la línea y lo que yo quiero pues es que sea una sombra pues bastante simple y que pues llene ese hueco, que no se vea tan simple. Entonces esto está súper bien, así fue como yo lo hice. Recuerden, elijan un color y busquen uno más opaco. Esto también puede variar dependiendo de dónde esté dando la luz, si quieren que se vea un poco más brilloso de cierto lado, pero a mí me gustó cómo quedó así. Y pues aquí también dentro de este también puse, o sea, de lo que es el centro del ventilador, por ejemplo, que iría el tornillo, pues también puse la sombra porque sentía que pues en el centro se veía bastante solitario, o sea, no me agradaba la vista. Entonces así como fue como creé pues los ventiladores. Como podemos ver, el resultado es bastante bueno. Pero bien, vamos a borrar esto. Bueno, como podemos ver pues los ventiladores quedan así. Así es como se debería ver nuestro minero hasta ahora. Como podemos ver pues ya está técnicamente terminado. Aquí lo que tengo es el brillo del minero, pero eso me gusta agregarlo hasta el final. El brillo del minero, que pues vamos a ver el minero cómo se ve en acción, miren. Como podemos ver, el marco pues tiene un brillo para darle pues un toque de luz. Pero ahorita que lo pienso no me está gustando demasiado, entonces creo que lo vamos a dejar sin el brillo. Eso será a lo mejor para otro video en donde quede mejor. Pero pues bueno, miren, como podemos ver, así es como quedaría nuestro minero. Ahorita les voy a enseñar cómo es que se anima. Entonces bien, vayamos a pues el minero que estamos haciendo. Recuerden que este es el original y este es el que estamos haciendo. Realmente pues el cambio está bastante bien, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? A mí me está gustando cómo está quedando. Entonces lo que vamos a hacer, por ejemplo, aquí vamos a bloquear todas las capas. O sea, aquí tenemos para bloquear, ocultar todo y ver todo, bloquear todas las capas y desbloquear. Si vamos a, por ejemplo, el nombre, aquí podemos ocultar capas por individual y bloquear capas por individual. Entonces, bueno, lo voy a dejar así todo bloqueado para ya no mover nada. Todo va bastante bien. Para ir guardando su minero, den en el teclado Control S y aquí pues ponen un nombre y lo guardan en alguna carpeta y le dan OK. Aquí en File le dan Save As y igual supone que les tiene que parecer lo mismo, miren. Y aquí le ponen el nombre en donde dice Sprite y le dan OK y ya se va a guardar en la carpeta que ustedes quieran. Pero pues bueno, miren, nuestro minero así ya está de base. Recuerden, yo en lo personal no soy un buen animador. Entonces a lo mejor mi técnica que yo uso es bastante pues no convencional. Pero pues para fines de este minero de que son principiantes a lo mejor les puede servir. Entonces lo que vamos a hacer es ahora darle en el número 1 y vamos a ir frame por frame. ¿Ven? Vamos a crear el número 2. Bueno, vamos a crearle new frame y aquí está. Yo sé que se ven igual, pero ahorita van a ir cambiando. Obviamente se ve igual porque es una copia, entonces el frame número 1 es el original. Pero ahora el frame número 2 es o sea, la segunda parte de la animación. Lo que queremos hacer es animar el minero, bueno, los ventiladores. Entonces la forma ya más fácil que encontré, por ejemplo, nos vamos a poner en la casilla del ventilador, o sea, en la capa. Recuerden que esto no esté bloqueado, nada más queremos la capa del ventilador desbloqueada y lo que vamos a hacer es seleccionar ventilador por ventilador y lo vamos a hacer girar hacia la izquierda. Entonces miren, como podemos, aquí está la herramienta de seleccionar. Lo que yo uso es la cuadrada. Está la mágica, que la mágica lo que hace es, por ejemplo, seleccionar todo en color, como podemos ver. Pero lo que yo estoy buscando es algo más manual. También se puede por círculos, pero siento que es un poco más complicado. Entonces yo voy a usar el cuadrado. Entonces vamos a seleccionar, ahí está, miren, está perfectamente seleccionado el borde. Y lo que vamos a hacer, miren, tenemos que buscar que
el centro de la selección pues quede justo en el centro del ventilador. Vamos a rotarlo. Esto por ejemplo ya está seleccionado. Vamos a acercar el cursor y como podemos ver en automático se va a aparecer como una flechita doble. Vamos a dejar presionado y vamos a ir a empezar a rotar, hasta que quede pues volteado. Que esto puede ser un poquito complicado porque pues a veces no funciona tan bien la rotación. Lo que estamos buscando es que quede pues bien. Tenemos que buscar que, la rotación quede bastante bien. Bien, ahorita se consiguió. No sé por qué falla demasiado esto. No sé si alguien me lo puede decir. Bueno, pero sigamos rotando. Tiene que coincidir bien, porque así fue como yo lo hice. Un poco a poco, miren, ahí está. Ya quedó bastante bien, como podemos ver. Ven que este minero ya se rotó. Ahora vamos al segundo. Igual seleccionamos que quede todo bastante bien. Miren, quedamos en los bordes. Acercamos el cursor, pero no quedó bien. Quedó mal seleccionado. Bien. Quedamos, ahí está. Aquí se ve el centro como con unos puntitos blancos justo en el verde. Y acercamos el cursor y vamos a dar vuelta. Ahora tenemos que buscar que los puntos que se ven aquí se vean alineados. Miren, estos se ven un poco chuecos los de la derecha. Tenemos que buscar que queden bastante. Ahí está, miren, ahí está, perfecto. Y vamos con el tercer minero. Y pues el mismo procedimiento, seleccionamos, verificamos que todo quede perfecto, bien, perfectamente en los bordes. Y vamos a dar vuelta y busquemos que quede perfectamente en el centro. Aquí podemos ver que pues como que tarda, pero ahí está. Bien, ahora vamos a ver la diferencia, miren. Ahí se puede ver que está dando vuelta ya el minero. Para pues ver esto podemos darle play aquí. Y damos clic derecho pues aquí en donde está la flecha del play o del stop. Y aquí si le damos clic derecho podemos bajar la velocidad. Por ejemplo, si lo queremos un poco más lento. Ahí se ve bastante bien, ¿no? Pero bien. Ahí va quedando la animación. Recuerden, el frame 1 es el original. Aquí empieza el frame 2. Vamos a copiar el frame 3. Aquí está, recuerden el frame 2. Ahorita se parece el 3. Pero ahora en el frame 3 pues vamos a seguir buscando rotar los ventiladores. Entonces voy a empezar a hacer este trabajo otra vez manualmente y ahorita nos vemos. Entonces bien, aquí podemos ver que pues ya roté todos los mineros. Recuerden que lo que busca Rollercoin, como podemos ver en el blog, es que sean 4 fotogramas. Entonces por eso ya no hago más. Recuerden que todo esté pues buscado en 4 fotogramas. Entonces pues sería eso. Ahorita nada más hay 4 fotogramas. Vamos a darle play para que vean cómo va quedando. Miren, así va quedando nuestro minero. Como podemos ver, se ve bastante fiel al original. O sea, yo creo que les podía traer todo en vivo, un poco más pues haciendo de cosa por cosa, pero pues tenía un pequeño bloqueo pues como creativo de no saber qué crearles. Y además pues como es un nuevo formato de video para mí, pues, y además porque va a estar algo largo el video, pues lo decidí hacer pues de nuevo una recreación. Y además de que pues creo que la recreación quedaría un poco mejor y es más rápido. O sea, traté de optimizar tiempo. Entonces como podemos ver, aquí va avanzando en la línea de tiempo y podemos ver que va bastante bien el ventilador, ¿no? O sea, técnicamente eso ya sería todo. El ventilador ya está terminado. Tenemos nuestros frames de 1 por 1. Y pues eso ya, o sea, el minero ya está terminado. Pero miren, Rollercoin nos pide que agregamos, o sea, que cuando les mandáramos el minero se los mandáramos frame por frame. Miren, podemos ver el 1, el 2, el 3 y el 4. Y en adicional otros 2, pero con un borde naranja. Aquí tenemos el color de los bordes que se pedían. Esto ahorita les muestro cómo se agrega. Pero miren, perdón, se me va la idea. Vemos aquí que son como unos números. Estos números cuando los pones aquí en este apartado, lo escribes aquí, se te va a poner en automático el color. Entonces eso es lo que yo voy a hacer. Bueno, esto ya lo hice con otro minero. Vamos a ir
Les voy a decir cómo es que se crea. Miren, aquí como vamos a agregar miren, lo que tenemos que lograr es esto: 1, 2, 3, 4 y agregar el color a los bordes. Como podemos ver, aquí cuando le doy selección podemos ver, aquí está, estos números son los mismos que están aquí. Entonces, para agregar, ahora ya que tenemos nuestro minero terminado, lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo, pero ahora recuerden que tenemos que multiplicarlo por 6. ¿Por qué por 6? Porque pues, como podemos ver en el Mi Clan, 1, 2, 3, 4, 5 son 6 mineros, por así decirlo. Los primeros 4 frames y el frame 1, pero con 2 bordes diferentes. O sea, está algo complicado. Recuerden que pues esto es lo que pide Rollercoin. Yo no sé si lo sienten que sea algo complicado. Recuerden que pues cuando eres, esto tiene un poco más como de dotes de artísticos, entonces te tiene que gustar esto si sientes que puedes lograr algo aquí en Rollercoin, o realmente creando cualquier cosa dentro de este tipo del pixel art, ¿no? Entonces pues eso técnicamente es lo que yo hice. Recuerden, aquí vamos a crear un nuevo file. Recuerden que son 6, entonces en teoría nos tenía que dar 358. Como podemos ver, ahora tenemos un lienzo, por así decirlo, de capacidad 6. Entonces si queremos lograr algo como esto, lo que tenemos que hacer es ir al frame número 1 y vamos a copiarlo todo y lo pegamos. Hoy nada más se pegó perdón. Entonces vamos a desbloquear todas las capas y intentemos otra vez. Control C, Control V. No sé por qué está pasando esto. A ver, lo voy a intentar con el minero original. Vamos a copiar, Control C. A ver, esto no debería estar aquí. Vamos. No sé por qué está pasando. A ver, perdón, a ver, vamos a copiar. Vamos a seleccionar todo el frame. Vamos a darle Control C. A ver, amigos, no sé cuál es el problema que está sucediendo, pero pues la única manera que encontré para ahora pegar todo en el nuevo proyecto, entonces pues por ejemplo sería seleccionar el fondo y vamos a copiar todo, Control C, Control V. Vayamos otra vez, ahora cambiamos al marco, Control C, Control V. Y creo que eso es todo lo que se tiene que hacer. No sé por qué ahora no me está dejando, pero creo que ahora hay que hacerlo capa por capa, irlo pegando. Control C igual, Control V. Entonces, pues ahorita nos vemos mientras yo termino de hacer esto. Y bien, como podemos ver, pues ahí se terminó de pasar el primer minero, o sea, el primer frame. Recuerden, este es el primer frame. Ahora tenemos que hacer lo mismo con el segundo frame, con el tercer frame y el cuarto frame. Bien, entonces supongamos que ya hicimos eso. Vamos a tomar como muestra pues este minero, o sea, no voy a pegar los otros, nada más para fines del video. Entonces vamos a hacer eso. Bien, supongamos que ya pegaron los primeros 4 frames y ahora en los restantes, perdón, vamos a usar el primer frame y lo que vamos a hacer es ponerles el marco. Entonces ahí creo, supone que es así. Ahí me quedó un espacio libre, a lo mejor pues me equivoqué ahorita que estuve poniendo algunos mineros o me equivoqué en la cantidad, pero recuerden, así tiene que quedar algo así. Aquí obviamente sin espacio. Aquí como se ve, aquí pues seguramente pues puse uno encima de otro, a lo mejor me equivoqué, pero bueno, en los últimos 2 frames, como el blog lo indica de Rollercoin, lo que tenemos que hacer es elegir este color. Tenemos que hacer uno en verde con este y el otro verde con este. Entonces esto es lo que yo hice pues fue hacerlo manualmente. Recuerden, busquemos, aquí se puede buscar el color, lo escriben aquí, que técnicamente pues sería este color, y lo que van a hacer es poner ese color sobre el marco. Entonces yo lo voy a hacer más rápido, aquí pues con la herramienta de rellenado. Obviamente esto ya se va a hacer un poco más manual en estas partes. Entonces eso técnicamente pues ya sería casi todo, quedando para el final para hacer su minero. Ahorita les voy a mostrar cómo exportar. Es súper fácil la exportación, o sea que el minero ya quede terminado y guardarlo en tu computadora. Ya tenemos el primer pues marco y recuerden, ahora está el segundo número,
aquí está en el blog, que sería este. Igual esto también se hace manual. Bien, ya vamos a terminarlo. Aquí pues se me pasó un poquito, pero con fines demostrativos pues no importa demasiado. Obviamente ustedes ya cuando, si es que Rollercoin lo vuelve a pedir igual, ustedes lo harán pues más a detalle. Entonces así se supone que debería quedarles los frames. Así, algo así tendría que verse. Para exportar lo que yo hice es darle en File, Export, y ya aquí le ponen el nombre. Aquí pues yo le pongo en 1000 para que se vea de mejor calidad. Luego le das Export y bueno, en teoría se tendría que exportar, pero pues hubo un error. Así, igual por ejemplo, si ustedes quieren enviar pues este minero de lava, por así decirlo, lo que van a hacer, por ejemplo este no lo tengo guardado, vamos a guardarlo de una vez. Vamos a darle File, vamos a darle Exportar, le vamos a dar en la máxima calidad, esto ya no le muevo, le vamos a dar Exportar y aquí está en Animation Loop y le voy a dar OK. Y pues ya debería estar exportado mi minero. Vamos a ver si fue el caso. Se supone que, ¿qué nombre le puse? Vamos a verlo. Dice minero lava. Vamos a buscarlo, debe estar por aquí. Aquí tengo varios proyectos, algunos ya a lo mejor ya los vieron en directo. Pero a ver, vamos a buscarlo. Minero lava. Es un GIF. Entonces, pues así se debería ver. Nuestro minero, esperemos a que cargue un poco. Así se vería nuestro minero. Bastante bien, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? A mí en lo personal me convence el proyecto que hice. No sé que no es el mejor, pero siento que quedó bastante bonito, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? Está bastante bien, ¿no? Obviamente ustedes ya pueden ir practicando con cosas que a ustedes les puedan gustar. Miren, por ejemplo, aquí tengo algunos mineros ya guardados. A lo mejor ya los mostré en algunos directos, pero si Rollercoin hace algo pues de enviar, les mostraré cómo son esos mineros. Recuerden que en el canal de Discord pues ahí subí algunos, pero que no son tan, creo que eran de una celda. Entonces técnicamente pues eso ha sido todo. Aquí recuerden, pueden checar las especificaciones del blog si es que quieren un poco más de información, o si tienen preguntas pues déjenmelas en los comentarios, ¿verdad? Obviamente esto tiene que ver un poco más con dotes artísticos. Recuerden que esto tiene que ver, pues está en la rama del pixel art, entonces no sé si muchos se sientan cómodos con este tipo de arte. Yo lo hice porque pues como muchos ya saben, o muchos que están en el canal, pues yo fui el que creó este minero del Rollercoin del Mictar. Como lo podemos ver pues también aquí en los ejemplos, miren, aquí tenemos los sprites que como Rollercoin lo pedía y pues como lo hicimos. Entonces pues técnicamente eso es todo lo del video. Recuerden que si les gustó el video pueden darle like y suscribirse, y pues se pueden unir al Discord. Recuerden que también pueden crear abajo su cuenta de Rollercoin. Pero pues técnicamente eso ha sido todo por el video. Así que pues espero que les haya gustado el video. Adiós, bye.